Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa del Poder Judicial del Estado. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando como cada martes y jueves. Y bueno, esta mañana tendremos un tema que nos importa a toda la sociedad y seguramente va a generar un poco de incertidumbre, de pánico tal vez, porque debemos extremar precauciones. Y para ello hemos invitado al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que yo creo que a nivel nacional ha de tener de los primeros lugares como epidemiólogo, infectólogo, no sé, todas estas ramas del conocimiento de la medicina y ese gran conocimiento que ha tenido sobre epidemias como la del COVID y en esta ocasión lo que es el dengue. Así que, doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto, Janet. Muchísimas gracias. Saludo a nuestra amable audiencia y agradezco por tu conducto al Poder Judicial del Estado para poder estar en esta barra matutina que tanto quiero y que tan útil es para nuestra sociedad jalisciense. No, hombre, pues muchas gracias, doctor, y nosotros encantados de tenerlo aquí. Ojalá y pudiera ser más seguido. Sabemos que está sumamente ocupado atendiendo todos estos temas. Y nos gustaría que nos diga cómo estamos en el estado, aquí en Jalisco específicamente. Sabemos que a nivel nacional traemos un problema grave de dengue sobre todo, sí, pero en temas de enfermedades respiratorias y lo que se viene en los próximos meses, ¿cómo vamos? Bueno, efectivamente, creo que nuestro problema epidemiológico más importante en este momento es el dengue. En el país, de alguna manera también en el estado de Jalisco, pero también en el continente americano. Existe por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud una alerta epidemiológica con motivo del dengue, porque es un fenómeno que estamos viendo desde este 2024 a lo largo de todo el año como un problema de salud de muy alto impacto. Para tener una idea y proporciones de lo que estamos viviendo en este momento, habría que decir que el año 2019, que tuvimos un año de mucho impacto de esta enfermedad, a esta semana epidemiológica, que es la número 37, México tenía 16,000 casos y ya era una situación alarmante. Pues en este momento tenemos alrededor de 59,000 casos en el país. Está triplicado, está en un 300%. Sí, 500%. De hecho, 500% prácticamente. Y en el estado de Jalisco, en el 2019, teníamos alrededor de 3,400 casos a esta misma semana epidemiológica y en este 2024 estamos en 5,700 casos. Ya casi duplicado. Ya casi duplicado. Sí. Pues lo anterior significa que debemos reforzar las medidas de prevención de esta enfermedad. Y también hay un dato que me parece fundamental que conozca la población, porque de alguna manera nos deben mover más a aportar desde nuestra trinchera todo lo que tenemos que hacer para el control de la enfermedad. El dengue puede ser una modalidad conocido como dengue no grave
Sí. Antes lo conocíamos como dengue clásico o fiebre por dengue. Y tenemos otro apartado grande que se conoce como dengue grave. ¿Que es el que le llaman hemorrágico? ¿Podría ser? El hemorrágico es solo un tipo de dengue grave, pero hay más formas de dengue grave. Wow. Como por ejemplo la encefalitis por dengue, que es una forma de dengue grave, Sí. la hepatitis por dengue, y por ejemplo el estado de choque cardiovascular por dengue. Todas esas son formas de dengue grave que por supuesto pueden llevar a un paciente a la muerte. Claro, y que no conocíamos. La verdad es que siempre hablábamos del clásico y el hemorrágico y era párale ahí, ¿no? Así es. Entonces esto para nosotros es una novedad. Sí, hay otra forma de dengue grave, por ejemplo, que es la afectación pulmonar por dengue. Entonces, efectivamente, hace algunos años cambió la clasificación y ahora le llamamos dengue no grave, dengue grave. Y el dengue grave puede tener todas esas variantes. Dios. Pero tenemos, digamos que un intermedio que es un dengue con signos de alerta. Es ese estadio que nos dice, cuidado, porque este dengue se puede convertir en dengue grave. Se puede estar a un paso. A un paso. Por un descuido, por una cuestión de no atenderse en el momento. Sí, y además le dice al médico, oye, atención, porque este se puede convertir en grave, conviene que lo vigiles en el hospital, por ejemplo. Claro. No lo mandes a su casa, vigílalo, porque se puede agravar. Ya. Y además a la propia población de que reciba atención oportuna. De hecho, cualquier persona, incluso estando en la modalidad de un dengue no grave, debe estar bajo la supervisión médica para evitar esa evolución hacia el dengue con signos de alerta o el dengue grave que puede llevar al paciente a una fatalidad. Claro. Así es. Oiga, doctor, sí. Bueno, primero, el tema prevención. Sí. ¿Cómo podríamos, sabemos, porque hay un montón de campañas publicitarias en donde dicen que cómo podríamos evitar descacharrización, el evitar que haya acumulación de agua en algunos objetos, etcétera, etcétera? ¿Alguna otra cuestión que debamos tomar en consideración? Estas son las más importantes, las que acabas de comentar, Janet. Lo que pasa es que si no hay el mosquito transmisor de la enfermedad, pues no hay dengue. Claro. Se requiere estrictamente a este vector. Este vector es Aedes aegypti o Aedes albopictus, un mosquito de patas articuladas, por eso se llaman artrópodos y además tiene rayitas blancas. Tiene patas pintas, ¿verdad? Sí. La gente así lo identifica y es correcto. Este vector transmite la enfermedad a través de la picadura y no existe transmisión de la enfermedad de persona a persona. No. Se necesita que el vector del mosquito tome el virus de una persona infectada, lo reproduce en el intestino. Por cierto, es la hembra la que sigue este proceso. Y luego ese virus que se ha replicado en el intestino del vector. Debe ser un proceso muy rápido. Es de aproximadamente 10 días. Es de aproximadamente 10 días. Y luego el virus se acumula en las glándulas salivales del vector. Sí. Imagínate la microscopía de esas glándulas. O sea, no me puedo imaginar. Para luego picar e inocular el virus. Entonces, ese digamos que es el ciclo a través del cual se genera la enfermedad. A este ciclo se le conoce como el ciclo enzoonótico, pero hay un ciclo en donde pueden participar otras especies animales, por ejemplo, equinos o, por ejemplo, aves. En el dengue que se presenta fuera del ambiente urbano, pueden participar otras especies. Caray, pues. Y el vector. Toda una mutación, ahí es donde se van dando esas mutaciones. Pues es que
ahora nos preguntamos, ¿y por qué hay tanto dengue ahora en las ciudades? Sí. Pues primero la razón fundamental es, desde hace aproximadamente 4 décadas, la población mundial se metropolizó, Sí. emigró a zonas urbanas y entonces aumentó la densidad de la población y por eso ahora tenemos más dengue, por ejemplo, en ciudades como Guadalajara y menos en ciudades no urbanas, ¿no? Tiene O en lugares que no ver, urbanizados. el incremento de lluvias ha sido un año de mucha lluvia, Sin lugar a dudas. evidentemente, ¿no? Sin lugar a Entonces, dudas. esto, acumulación de agua y esta humedad que también se da, incrementa. Sin lugar a O dudas. sea que la bonanza para algunas cosas, Ujú. pues luego viene a ser la desgracia de otras, ¿no? En este Tanto caso. la precipitación pluvial como el incremento de la temperatura global, Sí. el calentamiento, han sido factores fundamentales en la diseminación de la enfermedad en todo el mundo. Doctor, estamos ante una nueva epidemia donde hay que poner algún En este foco. momento sí estamos ante una epidemia, sobre todo del continente americano, Ujú. con respecto a dengue. Sin lugar a dudas. Por eso Sí. hay una alerta epidemiológica internacional. Entonces, Ok, le tenemos que poner muchísima atención a esto. qué barbaridad. Sí. Y fíjate, algo que comentábamos hace un momento, si no hay vector, no hay dengue, no hay enfermedad. Por lo tanto, la atención hay que dirigirla a ese punto. ¿Y de qué manera podemos evitar que haya proliferación del vector? Lo que tú decías es importante. En las piletas, en las fuentes, en esos recipientes, en los tinacos, en donde hay agua, sobre todo agua limpia, que se acumula agua relativamente limpia, ahí, cuando existe un huevecillo de este mosquito, Ujú. el contacto con la humedad lo activa Ya. y entonces prolifera el vector. Ujú. Se completa su ciclo de vida hasta que se convierte, digamos, de la fase de huevecillo a larva a un vector, mosco. un mosco adulto. Y esta La vida de un situación, mosco más o menos, no sé cuál sea y no, porque si 10 días tarda en producir nuevamente este problema una vez que lo haya alrededor de picado, 15 días. 15 días, ¿no? Sí, No, pues así es. hace mucho daño. Sí, sí. En 15 días. En 15 días puede hacer mucho daño. Y por otro lado, recordarle a la población que en nuestras manos está mucho del control. Ahora, cuando ya está el vector proliferando, pues tenemos que protegernos ahora con medidas de barrera, ¿no? Sí, Por ejemplo, mosquiteros, sí. por ejemplo, repelentes, Repelentes para mosco, ropa. ropa larga protectora, Ajá. ¿no? Mangas. Los niños piernas. que son como su principal, porque luego los ves chiquitos y ya andan todos picoteados. Es correcto. Es correcto. alguna cuestión natural que se puedan poner para que no les dañe la piel o esos protectores que usted menciona. Repelentes, hay repelentes inocuos para la salud y efectivos para evitar la picadura de mosquitos, ¿no? ¿Qué características pues ahora sí que, cómo sé que estoy enferma de dengue? Eso es. Probablemente se presenten algunos malestares, ¿cómo puede ser? La fiebre es un síntoma cardinal, el dolor de cabeza, Sí, dolor muscular, articular, el dolor detrás de los ojos. que ese es muy característico, ¿verdad? Pues sí, se presenta con mucha frecuencia. Ujú. Y esta primera fase, que es la fase febril de la enfermedad, se presenta más o menos a los 4 a 11 días de haber recibido la inoculación del virus. Después, esta fase febril tiene una duración de entre 5 y 7 días. Sí, y que es dolorosa, ¿no? Por Es dolorosa. todas estas articulaciones. Enfermedad quebrantahuesos, se le Ay, conoce Dios. en muchos lugares en México y en el continente americano. Enfermedad quebrantahuesos. Luego, al finalizar esta fase febril,
los pacientes pueden empezar a notar una erupción en la piel Ah, ok. que afecta principalmente el tronco y las extremidades. ¿En el clásico se puede presentar Sí, esto también. o solamente en el No, fuerte? también en el Ajá, clásico. grave. Es un eritema rojizo, Sí. frecuentemente tan rojizo que llega a adquirir un color vino, Púrpura. Ajá. casi púrpura, Ajá. sobre todo en aquellos pacientes que tienen disminución en la cuenta plaquetaria. Dios. Pero el 30% de los pacientes ¿Mm? van a tener una resolución de ese eritema en muy pocos días. Ujú. Sin embargo, hay hasta un 70% de los pacientes que pueden tener persistencia de la erupción hasta por 8 a 10 días. Válgame. Erupción rojiza, que incluso cuando hacemos Con la algo de mano. presión, Ajá. se queda esto marcado. Sí. Eso es algo ahí como muy característico Clásico. también. Ujú. Durante ese periodo, el febril y durante el periodo de la erupción, los médicos debemos estar checando el nivel de plaquetas del paciente. Las plaquetas son células sanguíneas que nos ayudan al control de la coagulación. Sí. Y si esa cuenta plaquetaria baja a niveles muy, muy bajos, Ujú. una herida, un golpe, etcétera, puede generar hemorragia. Hemorragia. Pero también puede existir hemorragia espontánea. Por ejemplo, gastrointestinal, urinaria, Ajá. bucal, Heridas no pueden empezar a... podrían ¿Sí? efectivamente. Wow. Y entonces vamos, en esa condición podríamos estar ante un dengue hemorrágico. Hemorrágico. Ujú. Ahora, frecuentemente bajan las plaquetas a niveles muy, muy bajos. Su nivel normal es entre 150,000 y 300,000 plaquetas. Hay pacientes que llegamos a ver con 5,000 plaquetas, por ejemplo. Y también hay que decir que a veces, incluso con ese nivel tan bajo, los pacientes no sangran si están en reposo, si O están sea, bajo tienen cuidado. que estar en reposo total. Así es, eso es importante. Ajá. Y claro que un paciente que tiene niveles muy bajos de plaquetas debe estar hospitalizado, Ya. porque se tiene que vigilar Instantes. que no vaya a ser un proceso hemorrágico, Válgame Dios. ¿no? Sí. Es fundamental. Luego, además, otros aspectos que hay que estar vigilando en el paciente con dengue, Ujú. sus presiones arteriales. Estos pacientes pueden hacer hipotensión súbita que los puede llevar también a una condición de mucha gravedad, incluso a la muerte. Hipotensión se refiere A que una baja la baja de presión presión arterial totalmente. Ajá. y a veces de forma súbita, minutos. Abrupta. Ajá. Que para alcanzar a mantener luego la presión arterial, los médicos debemos utilizar volúmenes muy altos de soluciones intravenosas para estos pacientes. Para poderlos Sí. regular. Entonces, una de las recomendaciones al paciente con dengue es que estén tomando muchos líquidos, que se estén Hidratando. perfectamente Suero. bien. Ujú. Pero el paciente con dengue debe estar en comunicación día a día con el paciente, con el médico. Con el médico. El paciente con dengue probablemente debe tener medición de exámenes de laboratorio, a veces cada 24 horas durante los primeros días. Sí. Tiene que haber casi cara a cara vigilancia y supervisión, no confiarse. Sí, porque- claro, en una de esas hay un bajón de plaquetas y... Sí. Por ejemplo, Ay, qué barbaridad. hace un par de días Qué me delicado. tocó ver a un paciente que se había realizado primeros exámenes, tuvo 60,000 plaquetas en esos primeros exámenes y no sé si le dieron la recomendación o no de que tenía que hacer un seguimiento diario de la cuenta plaquetaria, pero el paciente no lo hizo. Y hace 2 días yo lo veo por primera vez y lo que eran esas 60,000 plaquetas eran 5,000 plaquetas ya antier. Exagerado. Ese paciente
estaba delicado, hubo que mantenerlo en hospitalización, etc. Entonces, no confiarse. No, Es porque debe importante. ser sumamente delicado. Así es. Doctor, pues ahora sí que usted nos dé las pautas. Mencionábamos hace un rato, tras bambalinas, que haya un par de vacunas que no son muy sonadas dentro del ámbito de la sociedad, Así es. pero porque precisamente no hay como una respuesta favorable a lo que se esperaba. Efectivamente, apareció una vacuna hace aproximadamente 10 años que se probó en muchas poblaciones a nivel mundial. Sí. Lamentablemente no fue lo que esperábamos. ¿Qué espera uno de una vacuna? Uno espera que proteja de un primer episodio y proteja para siempre, ¿no? Ese es el ideal con una vacuna y sus refuerzos. Esta vacuna lamentablemente no protege de un primer episodio de dengue. De lo que sí tenemos evidencia es de que a una persona que ya le dio dengue un primer episodio, esta vacuna le puede proteger de un episodio grave adicional en un siguiente momento. Y hace un año la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, la FDA, autorizó otra vacuna que está utilizando Estados Unidos, aunque en Estados Unidos casi no hay dengue, pero la están utilizando para personas que ya tuvieron previamente dengue, porque de nueva cuenta su bondad es prevenir que un segundo episodio o un tercer episodio de dengue pueda ser un dengue grave, porque además hay que hacer aquí un paréntesis. Un segundo episodio o un tercer episodio de dengue puede ser más grave que el primero. Había escuchado que si te da un dengue clásico, por ejemplo, en una segunda ocasión te da dengue, ya se convertiría en hemorrágico. No sé qué. No es una regla, pero sí hay una mayor probabilidad. Hay memoria en todo el cuerpo. Hay una mayor probabilidad de que pudiera ser un episodio grave. Por eso, fíjate, vuelvo a una de las partes iniciales de esta plática. Sí. Decíamos que hasta el 37% en la actualidad de los casos de dengue, por ejemplo en Jalisco, están siendo graves o con signos de alerta. Si nosotros retrospectivamente fuéramos a hace 10 años, solamente el 10% de los casos de dengue eran con signos de alerta o con gravedad. Claro. O sea, creció la proporción de gravedad. Y esto también en el país. Doctor, Entonces, nos pone a temblar, pero creo que la prevención va a ser base principal, primordial para todos los que nos están viendo. Y ya por último, porque ya se nos acabó el tiempo, me gustaría, ¿cuánto nos queda de esto? Porque estamos ya en octubre, estamos ya en otoño, nos queda noviembre, diciembre. Así es. Entonces, luego vienen otras enfermedades como el COVID, que vienen otra vez a repuntar, y esta serie de cosas que es una bola de nieve que no para. Entonces, las predicciones sugieren que todavía vamos a sufrir mucho dengue durante octubre. Que posiblemente en noviembre podríamos estar empezando a ver una disminución en la curva. Y la otra situación es que también ya debemos estarnos preparando para las que serán enfermedades de la época respiratorias invernal, del invierno. Por ejemplo, COVID, influenza, infección por el virus respiratorio. Efectivamente, hay que recordarle a la población, estamos en septiembre, la vacunación contra influenza idealmente empieza en octubre. Bien. Y hay que ir a vacunarnos pronto para que los 21 días que tarda en generar nuestro organismo buenos anticuerpos, ya tengamos preparados la para recibir posibilidad la temporada de defendernos en esa época invernal, ¿no? Influenza, COVID. Hay un virus también muy común, sincitial respiratorio, ojo con ese virus. ¿Y hay vacuna para este? Fíjate que hay una vacuna que apenas está terminando los
ensayos clínicos. Todavía no es una vacuna que podamos encontrar Bien. comercialmente en ningún sitio, pero el próximo año ya la vamos a poder tener probablemente en disponibilidad en el mundo. Bien. Es apenas incipiente. Doctor, pues a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, de veras agradecerle enormemente el que venga a platicarnos esto a la población, a todo el público en general. A todos ustedes decirles que debemos de incrementar y ahora sí que poner ojo en todo lo que pudiéramos tener alrededor, que acumule agua, acumule cacharros y demás, y sacar estos bichos de casa, de nuestra familia, alejarlos de nuestros amigos y pues agradecerle nuevamente. Al contrario, querida Janet, gracias al presidente magistrado por tu conducto y gracias a todo el Poder Judicial, a nuestra amable audiencia. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula y que tengan una buena mañana. Hasta pronto.